Si últimamente bailás menos en la milonga y no entendés por qué, es muy probable que estés cometiendo este error sin darte cuenta. Por eso este video. ¿Por qué dejaste de ser elegido en la milonga aunque bailes bien? Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensé-Crisabá y hoy te quiero compartir un tema más revelador que descubrir que no sos tan feo como en tu foto de pasaporte. Y me estoy refiriendo a por qué dejaste de ser elegido en la milonga aunque bailes bien, a por qué alguien que tiene técnica, experiencia y años de pista empieza a quedarse sentado cada vez más tiempo sin entender qué pasó. Porque el problema no es que bailes mal, el problema es que quizás ya no haces sentir nada. Y esto, aunque me critiques, te lo tengo que decir. En la milonga no gana el que mejor baila, gana el que mejor hace sentir. Y cuando eso se pierde, todo cambia. A ver, al principio, cuando empezaste, había algo que hoy tal vez ya no está. Había curiosidad, atención, incluso había una especie de escucha real. No sabías tanto, pero estabas mucho más presente. Y con el tiempo, sin darte cuenta, empezaste a reemplazar esa presencia por control. Empezaste a decidir antes de que el otro responda, a marcar antes de escuchar y a ejecutar antes de sentir. Y ahí ocurre algo silencioso pero determinante. El otro deja de participar, sigue bailando pero ya no está. Es como esas conversaciones donde alguien te habla sin parar, sin registrar lo que decís, que podría ser brillante, pero no es un diálogo. Y el tango, cuando se vuelve un monólogo, empieza a agonizar. No sé si será así. Yo me la paso dialogando mientras bailo y ellas me dicen que agonizan. Ahora, yo sé que hay cosas difíciles de entender. Sin ir más lejos, si alguien te invita a charlar y de golpe saca un megáfono y te habla a 10 centímetros mientras hace movimientos de tai chi, ¿te importa lo que diga? Querés escapar. Y eso es lo que a veces haces en la pista, aunque con un poco más de elegancia. Y sin darte cuenta, mostrás algo que no deberías. Empezás a bailar para confirmar quién sos y pensás cosas como: yo soy bueno en esto. Esto me sale perfecto. Esto me define, che. Y entonces el foco deja de estar en el encuentro para centrarte en tu imagen. Y cuando eso pasa, el otro deja de ser un compañero y se convierte en público. Y nadie va a la milonga a ser público. La gente va a sentir, como si un fotógrafo, en lugar de mirar la escena, se preocupara por cómo se lo ve sosteniendo la cámara. Se le escapa el momento. Y en la milonga lo que se escapa es el deseo de volver a bailar con vos. Porque hay algo que empieza a pasar y es muy concreto. Te volvés previsible, no porque bailes mal, sino porque repetís lo que sabés que funciona. Los mismos recursos, las mismas resoluciones y las mismas pausas. Y el otro cuerpo, sin darse cuenta, empieza a anticipar todo. Y cuando todo es predecible, deja de ser interesante. Pero el problema no es el error, el problema es la falta de sorpresa, como ver la misma escena de una película una y otra vez. Aunque esté bien hecha, ya no emociona, o peor aún, es como ese amigo que siempre cuenta la misma anécdota con la misma energía y el mismo gesto y hasta el mismo remate dramático. A la quinta vez ya ni querés escucharlo. Muy gracioso, pero cuando bailo ni empecé a contar mi anécdota que mi pareja ya me está diciendo que me calle. Pero aquí aparece otro factor que nadie quiere mirar y es la energía, porque no es solo lo que haces, es desde dónde lo haces. Hay movimientos en los que el cuerpo se vuelve tan exigente, tan rígido y controlador que hace sentir que la tanda fuera un examen final. Y eso pesa. El otro lo siente como una carga, como algo que tiene que sostener en lugar de disfrutar. En cambio,
cuando alguien baila desde el placer, desde la disponibilidad y desde el permiso real para que algo ocurra, se siente distinto. No hace falta hacer más, hace falta estar mejor, porque el problema no es técnico, es emocional. Mira, hay milongueros que hacen todo bien, pero no generan nada, algo devastador, digamos, porque el tango no es lo que haces, es lo que provocas. Si no pasa nada en el otro, no hay vínculo, y sin vínculo no hay elección. Imagínate a alguien contando un chiste con voz de contestador automático sin mover un músculo. Tengo chistes de pañales. Son para mearse. Puede ser gracioso, pero es raro que funcione. Bueno, eso mismo pasa cuando el cuerpo no comunica. Y acá es donde la cosa se vuelve más profunda todavía, porque en muchos casos lo que se pierde no es la técnica, es la evolución interna. Agregás pasos, figuras, combinaciones, pero no revisás cómo estás siendo en el abrazo. Seguís reaccionando igual, seguís evitando lo mismo y seguís controlando lo que no podés controlar. Yo no coincido. Justamente bailando hago lo contrario, pero ellas dicen que me descontrolo. Lo cierto es que el abrazo no miente. Podés engañar con los pasos, pero no con la presencia. Y en ese punto, aunque bailes bien, dejas de ser elegido, no porque los otros sean injustos, sino porque algo dejó de estar disponible. Ahora, antes de que esto suene a sentencia, te quiero transmitir algo importante. Este momento es una oportunidad. De hecho, es uno de los momentos más valiosos que puede atravesar un milonguero, porque si en lugar de enojarte, de culpar al entorno o de cerrar la mirada, te detenés a observar, algo se abre. Volvés a preguntarte, volvés a dudar, incluso volvés a escuchar. Y eso lo cambia todo, porque ahí recuperás algo que habías perdido, la curiosidad. Volvés a ese lugar donde no sabías tanto, pero estabas mucho más vivo. Como cuando buscas el celular desesperadamente mientras hablas por teléfono. En algún momento te das cuenta de que el problema no era la falta de celular, sino dónde estabas poniendo la atención. Y en la milonga pasa lo mismo. No es que dejaron de elegirte porque sí. Algo en vos dejó de generar encuentro. Y cuando eso vuelve, no necesitas hacer nada espectacular. Simplemente estar presente. Presente sin la necesidad de demostrar, sino desde la capacidad de conectar. Si a propósito querés compartir tu punto de vista, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, más allá de dejar de ser elegido, el milonguero tiene la posibilidad de vaciarse de todo lo que acumuló como forma de control, de soltar la necesidad de sostener una imagen y de recuperar algo mucho más valioso, como lo es la sensibilidad para que cada abrazo vuelva a ser un encuentro real, donde el otro importa de verdad, porque de lo que estamos hablando es de cómo nos vinculamos, de cuánto necesitamos ser validados y de cuánto estamos dispuestos a estar presentes sin máscaras, sobre todo sabiendo que el tango, en el fondo, no selecciona al mejor, selecciona al más disponible. Y quizás el verdadero problema nunca fue de que dejaras de ser elegido, sino que en algún momento dejaste de estar ahí para que algo verdadero pueda suceder. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.